Lo que ocurrió aquella noche fue algo que jamás habría imaginado. Sentir a mi hijo en lugar de a mi esposo. Fue una de las noches más extrañas, pero también más emocionantes de mi vida. Todo comenzó como una tranquila velada en casa, como cualquier otra. La casa estaba envuelta en su habitual calma tras la cena, con el suave zumbido del lavavajillas en la cocina y el crujir ocasional de la madera mientras la casa se asentaba para la noche. No tenía idea de que esa noche cambiaría para siempre mi perspectiva sobre todo, mi vida, mi familia e incluso sobre mí misma. Me llamo Julia y hasta hace poco creía tener todo bajo control. Tengo 47 años y he trabajado duro para construir una vida modesta pero feliz junto a mi esposo Luis. Llevamos 22 años casados y aunque nuestro matrimonio ha tenido altibajos, siempre pensé que éramos una pareja sólida. Tenemos 2 hijos, nuestra hija María, que ahora está en la universidad, y nuestro hijo Mateo, de 18 años, que todavía vive con nosotros mientras asiste a la universidad comunitaria. Mateo siempre ha sido un chico tranquilo. Luis y yo solíamos bromear diciendo que era la calma que contrastaba con la tormenta de María, ya que mientras ella estaba llena de energía y pasión, Mateo prefería quedarse en su habitación leyendo o trabajando en sus proyectos. A veces me preocupaba que pudiera sentirse eclipsado por su hermana o incluso por nosotros, pero cada vez que le preguntaba, él siempre sonreía y me aseguraba que estaba bien. Sin embargo, a medida que fue creciendo, noté pequeños cambios en él. Parecía más reservado y sus habituales sonrisas tímidas se convirtieron en miradas fugaces. Había momentos en los que lo sorprendía mirándome, con una expresión en sus ojos que no lograba descifrar, algo como una pregunta o una búsqueda. Lo atribuía a la típica torpeza adolescente y no le di mayor importancia. Luis había estado fuera de casa durante varios días por uno de sus habituales viajes de trabajo. Solía viajar con frecuencia por conferencias y reuniones de planificación, y yo ya estaba acostumbrada a encargarme de todo mientras él no estaba. María estaba ocupada con sus estudios, así que esa semana solo estábamos Mateo y yo en casa. La primera noche después de que Luis se fue, Mateo parecía más callado de lo habitual. Cenamos juntos e intenté iniciar una conversación preguntándole sobre la escuela y su último proyecto, un modelo 3D que había estado imprimiendo durante semanas. Respondía con educación, pero con pocas palabras, desviando la mirada como si estuviera nervioso por algo. ¿Estás bien, cariño?, pregunté, frunciendo el ceño. Hoy estás más callado de lo normal. Él me dedicó una pequeña sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Sí, estoy bien, solo estoy cansado, supongo. No quise insistir. Mateo siempre había sido reservado y pensé que si algo realmente le molestaba, se abriría en su momento. Así que no mencioné nada más y me fui a la cama como de costumbre. El lado de la cama de Luis se sentía más vacío que nunca y no pude evitar extrañar su presencia. El calor de su cuerpo junto al mío, el suave murmullo de su voz mientras se quedaba dormido. Apagué las luces, cerré los ojos y dejé que los sonidos rítmicos de la casa me arrullaran hasta dormir. En algún momento de la madrugada, me desperté al sonido apenas perceptible de la puerta del dormitorio abriéndose. Entrecerré los ojos en la oscuridad, con el corazón latiendo rápido. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de mi propia respiración y el leve roce de la tela mientras alguien se acercaba. Luis, murmuré, con la voz todavía cargada de sueño. Mi primer pensamiento fue que había vuelto a casa antes de lo previsto, tal vez para sorprenderme. La figura no respondió. En cambio, el colchón se hundió ligeramente cuando la persona se sentó al borde de la cama. Mi mente somnolienta intentaba comprender lo que estaba ocurriendo, pero antes de poder reaccionar, sentí una mano suave sobre mi pierna. Era un gesto tan familiar como cuando Luis colocaba su mano en mi brazo o pierna, su manera de hacerme saber que estaba ahí, pero algo no encajaba. La mano se quedó ahí demasiado tiempo, el toque era demasiado tentativo, como si quien fuera estuviera intentando imitar sus movimientos, pero sin saber exactamente cómo. Abrí los ojos mientras mi visión se ajustaba a la tenue luz de la luna que se filtraba por las persianas. Lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. Sentado a mi lado no estaba Luis, era Mateo. Mateo, dije, con una mezcla de confusión y alarma en mi voz, ¿qué estás haciendo? Él no se movió. Su mano permanecía apoyada ligeramente en mi brazo.
Su rostro estaba parcialmente en sombras, pero pude ver el nerviosismo en sus ojos y sus labios entreabiertos como si quisiera decir algo, pero no lograba encontrar las palabras. ¿Está todo bien?, pregunté, incorporándome mientras mi pulso se aceleraba. Podía sentir el calor de su mano a través de la tela de mi camisa. «Mamá», me interrumpió en un susurro, no quería despertarte. Fruncí el ceño cada vez más confundida. «Entonces, ¿por qué estás aquí?». Él dudó, retirando su mano mientras bajaba la mirada al suelo. «No lo sé», respondió en voz baja. «Solo, quería asegurarme de que estuvieras bien». Lo miré, sin saber qué decir. La forma en que me miraba, tan inseguro, tan vulnerable, hizo que mi pecho se apretara. «Estoy bien, Mateo», le dije con suavidad, «pero deberías estar en tu cama. Es tarde». Por un momento no se movió. Luego, lentamente, se puso de pie, con los hombros hundidos. «Sí, lo siento, me voy». Mientras se daba la vuelta para irse, algo dentro de mí quiso detenerlo. No sabía exactamente qué era. Tal vez la forma en que lucía tan derrotado o ese extraño sentimiento de culpa que se retorcía en mi interior, pero lo dejé ir, observándolo mientras desaparecía por la puerta. Me recosté de nuevo, mirando al techo mientras mi mente se agitaba. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué había venido a mi habitación? ¿Y por qué me dejaba con esta sensación tan inquietante? Sin embargo, lo más extraño es que esto no terminó ahí. Oh, no, la historia definitivamente no terminó aquí. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual. Apenas había dormido después de la inesperada visita de Mateo, con mi mente incapaz de calmarse. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento, la forma en que se sentó en la cama, la vacilación en su voz, la manera en que su mano se quedó demasiado tiempo sobre mí, como si no estuviera seguro de estar ahí. Era inquietante, pero no de la manera en que esperaba. Sacudí esos pensamientos mientras me preparaba para el día. Cuando bajé las escaleras, Mateo ya estaba en la mesa, tomando café y mirando su teléfono. Levantó la mirada cuando entré, con una expresión indescifrable, aunque había una tensión en su postura que no estaba allí antes. «Buenos días», dije, tratando de sonar ligera. «¿Te levantaste temprano?» «Sí», respondió en voz baja. No pude dormir bien. Dudé un momento antes de servirme una taza de café y sentarme frente a él. «Mateo, sobre anoche». «Lo siento», me interrumpió, con un tono más cortante de lo que esperaba. «No quería asustarte ni nada. No debería haber entrado en tu habitación». «Está bien», dije rápidamente. «Solo, estaba preocupada. Parecías molesto». Se encogió de hombros, dejando caer la mirada de nuevo hacia su teléfono. «No es nada. Olvídalo». Pero yo no podía olvidarlo. La forma en que me miró, la manera en que su mano descansó sobre mi brazo, fue demasiado deliberado, demasiado significativo como para descartarlo como nada. En el fondo, algo de todo eso me emocionó, aunque no podía explicarlo. Lo más extraño era que sentía que algo también venía de su lado. Quise preguntarle más, intentar comprender qué estaba pasando por su mente, pero algo en su lenguaje corporal me advirtió que lo dejara pasar, al menos por ahora. Así que en ese momento lo hice. El resto del día transcurrió sin incidentes. Mateo se quedó en su habitación la mayor parte del tiempo, y yo me ocupé con tareas y recados, intentando sacudir esa inquietud persistente. Cuando llegó la noche, estaba exhausta y lista para desplomarme en la cama. Intenté no pensar en la noche anterior mientras me metía bajo las sábanas, pero mi mente no dejaba de divagar. ¿Qué lo había llevado a entrar a mi habitación de esa manera? ¿Estaba pasando por algo que no me estaba contando o había algo más, algo que no quería admitir? Debí haberme quedado dormida en algún momento, porque lo siguiente que recuerdo fue el sonido de la puerta abriéndose nuevamente. Mi corazón dio un salto y me incorporé, entrecerrando los ojos para mirar en la oscuridad. «Luis», murmuré, aunque sabía que no era él. La figura en la puerta vaciló antes de dar un paso hacia adentro. La luz de la luna iluminó el marco familiar de Mateo. Mi pulso se aceleró, una mezcla de confusión y algo más que no podía nombrar. Era como si la misma escena volviera a repetirse en mi mente, pero esta vez algo había cambiado. Estaba soñando, o eso creía, cuando dije: «Mateo», mi voz mezclaba preocupación y frustración. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí otra vez?» Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó a la cama y se sentó en el borde.
igual que la noche anterior. Llevaba una camiseta holgada y pantalones deportivos. Su cabello estaba despeinado, como si acabara de despertarse. Había una vulnerabilidad en su postura que me tocó profundamente. «Lo siento», murmuró, con la mirada fija en el suelo. «Sé que esto es raro, pero no quería estar solo». «¿Por qué?», pregunté, esta vez con un tono más suave. «¿Qué está pasando, Mateo? ¿Puedes hablar conmigo?». Él dudó, jugueteando con el dobladillo de su camiseta. «No lo sé», admitió. «Es solo que mamá no está, María tampoco, y la casa se siente tan vacía. Supongo que solo quería, no sé, sentirme cerca de alguien». Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había estado tan enfocada en mi propia soledad durante la ausencia de Luis que no había considerado cómo podía estar afectando a Mateo. Siempre había sido reservado, pero tal vez esa era su forma de lidiar con los mismos sentimientos con los que yo estaba luchando. «Está bien», le dije, colocando una mano en su hombro. «No estás solo, Mateo, estoy aquí». Él levantó la mirada hacia mí, sus ojos buscando los míos, y por un momento el aire entre nosotros pareció cargarse de algo que no podía explicar. Le di un apretón tranquilizador en el hombro y le sonreí, tratando de aliviar la tensión. «Ven», dije, dando unas palmaditas en la cama. «Si te ayuda puedes quedarte aquí un rato, pero prométeme que dormirás de verdad, ¿de acuerdo?». No sé por qué lo dije, porque en el fondo sentía que yo tampoco quería volver a dormir. Él asintió, con una pequeña sonrisa rompiendo su expresión nerviosa. «Está bien». «Gracias, mamá». Mateo se acostó al otro lado de la cama, manteniendo una distancia respetuosa. Apagué la luz y cerré los ojos, intentando ignorar la extraña mezcla de emociones que se arremolinaban dentro de mí. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de nuestras respiraciones, y podía sentir su presencia a mi lado como un pulso cálido y constante. En algún momento me quedé dormida, pero mi sueño fue inquieto. Me desperté a mitad de la noche, con los sentidos alerta. Al principio no estaba segura de que me había despertado, pero entonces lo sentí, un toque ligero y vacilante en mi brazo. «Mateo», susurré, con la voz cargada de sueño. Él no respondió, pero su mano permaneció, rozando suavemente mi piel. Era un gesto tan tierno y deliberado que me dejó sin aliento. Mi mente me gritaba que dijera algo, que detuviera aquello antes de que fuera más allá. Pero mi cuerpo se negó a moverse. «Mamá», murmuró, su voz apenas audible. «Lo siento, yo solo». Giré mi cabeza para mirarlo, con el corazón golpeando fuerte en mi pecho. Su rostro estaba a solo unos centímetros del mío, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y anhelo que no podía ignorar. Antes de que pudiera decir algo, se inclinó, y sus labios rozaron mi mejilla en un gesto tan fugaz y delicado que me dejó atónito. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, con la voz temblorosa, aunque no por miedo. «No lo sé», admitió, con la voz quebrada. «Solo, no lo sé». La habitación se llenó de tensión. El silencio se estiraba entre nosotros como una cuerda tensa. Quise decir algo, romper el hechizo, pero estaba paralizada, mis pensamientos corriendo demasiado rápido para ordenarlos. Mateo se apartó ligeramente. Su expresión era una mezcla de vergüenza y desesperación. «Lo siento», susurró con la voz quebrándose. «No debería haber hecho eso. Me voy». Antes de que pudiera responder, él ya se había ido, desapareciendo en la oscuridad y dejándome sola con el abrumador peso de lo que acababa de pasar. Pero lo que él no sabía es que en realidad no me molestó, de hecho me había gustado. Cuando se fue tuve la certeza de que quería más de aquello. Nunca había experimentado algo similar, pero por ahora decidí intentar ignorarlo, aunque también me prometí invitarlo nuevamente a dormir conmigo y tal vez hablar sobre ello. Al día siguiente no podía concentrarme en nada. Mis pensamientos volvían una y otra vez a Mateo, su toque vacilante, su disculpa en un susurro, la manera en que sus labios apenas rozaron mi mejilla. Era demasiado extraño, pero imposible de apartar de mi mente. Mateo me evitó durante toda la mañana. Se quedó en su habitación con la puerta cerrada y yo no tuve el valor de tocar. Me dije a mí misma que probablemente necesitaba espacio para procesar lo que había ocurrido. Y siendo sincera, yo también lo necesitaba, pero a medida que las horas pasaban, la tensión en la casa se volvió insoportable. A media tarde ya no pude soportarlo más. Me encontré de pie frente a su puerta, con la mano suspendida a unos centímetros de la madera. Por un momento consideré alejarme, pero luego llamé suavemente. «Mateo».
murmuré, esforzándome por mantener un tono firme. Podemos hablar. Hubo un largo silencio antes de escuchar sus pasos acercándose. Cuando abrió la puerta, su semblante había cambiado. Esa expresión reservada que solía llevar había sido reemplazada por algo más suave, casi vulnerable, lo cual hizo que mi pecho se apretara. Hola, saludó en voz baja, haciéndose a un lado para dejarme entrar. Entré en su habitación y me tomé un momento para observar el lugar. Estaba limpio y ordenado, como era de esperarse de él, pero había una especie de duda suspendida en el ambiente. Con un gesto me indicó que me sentara en la cama, aunque los nervios me gritaban que saliera corriendo. Obedecí. Solo quería saber cómo estás, dije tras unos segundos de silencio. Sobre lo de anoche. Mateo se estremeció, encogiendo ligeramente los hombros. Lo siento, se apresuró a decir. Sé que fue raro, no debí. Mateo, lo interrumpí levantando una mano. Está bien, no estoy enojada, solo necesito entender qué está pasando. Y también quiero decirte algo. Él dudó, sus manos jugando nerviosamente sobre su regazo. No lo sé, confesó al fin. Supongo que a veces me siento muy solo, y cuando mamá no está, no sé, la casa se siente vacía, incluso contigo aquí. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Siempre había intentado ser una buena madre, pero escucharlo decir que se sentía solo me dolió profundamente. Mateo, lamento si te he hecho sentir así, dije con suavidad. No estás solo, ¿de acuerdo? Estoy aquí para ti, siempre. Asintió, pero su mirada permanecía fija en el suelo. Lo sé, pero no es lo mismo. ¿A qué te refieres?, pregunté, inclinándome ligeramente hacia él. Respiró hondo, sus manos cerrándose en puños. Es difícil de explicar, respondió, con una voz apenas audible. Es como si quisiera estar cerca de ti, pero no de la manera en que debería. Y no sé qué hacer con eso. Sus palabras quedaron flotando en el aire, pesadas y crudas. Sentí un nudo formarse en mi estómago mientras intentaba procesar lo que acababa de decir. No sabía cómo responder. Una parte de mí quería minimizarlo, decirle que solo era una etapa, algo pasajero. Pero otra parte, esa que prefería ignorar, sentía una atracción inexplicable hacia él. Mateo, comencé con cautela, creo que estás confundido. Es normal sentir. No estoy confundido, me interrumpió con firmeza. Sus ojos se encontraron con los míos, cargados de una intensidad silenciosa que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Sé lo que siento y sé que no es normal. Continuó, pero no puedo evitarlo. Abrí la boca para responder, pero las palabras simplemente no salieron. En su lugar, nos quedamos sentados en silencio, mientras el peso de su confesión caía sobre nosotros como una fuerza tangible. Quería consolarlo, decirle que todo estaría bien, pero no sabía cómo hacerlo. Este era un terreno desconocido para mí y estaba completamente perdida. Aún no le había confesado lo que sentía, pero lo que estaba por suceder cambiaría esta historia de una manera inesperada. Esa noche intenté comportarme como si todo estuviera normal. Cenamos juntos y hablamos de temas triviales como la escuela y el trabajo, pero había una tensión silenciosa entre nosotros que ninguno se atrevía a mencionar. Sentía sus ojos sobre mí cada vez que desviaba la mirada, lo que me provocaba un escalofrío mezcla de incomodidad y algo más que no podía identificar. Quería invitarlo a acompañarme esa noche, pero cuando lo intenté, las palabras simplemente no salieron de mi boca. Finalmente, al irme a la cama, no podía deshacerme de la sensación de que la noche aún no había terminado. Me quedé acostada en la oscuridad, mirando al techo mientras mis pensamientos corrían sin control. Las palabras de Mateo resonaban en mi mente, su voz cargada de una vulnerabilidad y anhelo que me dejaron sin aliento. Finalmente me levanté de la cama y fui directamente a la habitación de Mateo. Él seguía despierto. Mateo, susurré. Al principio no respondió, pero sabría que me había escuchado. Mateo, ¿te gustaría unirte a mí esta noche? ¿Estás segura, mamá?, preguntó. Sí, hijo, me encantaría, le respondí. Sin vacilar, se subió directamente a mi cama, haciendo que el colchón se hundiera ligeramente bajo su peso. Se quedó allí sentado por un instante, con las manos apoyadas en su rodilla. Antes de estirar el brazo, mientras me acomodaba en la cama, escuché su voz temblorosa decir suavemente: «Mamá, por favor, hazme sentir como si fuera papá». Lo miré fijamente con mi mente gritándome que detuviera aquello, que dijera algo, cualquier cosa, que pusiera fin
a lo que fuera que estaba sucediendo, pero no pude. La mirada en sus ojos, la intensidad cruda en su voz, me dejaron completamente sin poder alguno. Mateo, esto no es, comencé a decir, pero me interrumpió. No, susurró, mientras su mano apretaba suavemente mi brazo. Solo déjame quedarme, por favor. Tragué saliva con dificultad, mi garganta seca. Está bien, respondí al final, mi voz temblorosa. Pero necesitamos hablar de esto por la mañana. Él asintió, con una leve sonrisa, curvando las comisuras de sus labios. Gracias, murmuró, mientras se acostaba a mi lado. Una extraña mezcla de emociones comenzó a agitarse dentro de mí, miedo, culpa y algo peligrosamente cercano a la anticipación. No entendía completamente qué estaba ocurriendo entre nosotros, pero sabía con certeza que esto estaba lejos de terminar. Me giré y nuestras miradas se encontraron de inmediato. Había una tensión entre nosotros, una que ninguno de los dos podía ignorar. Ambos sabíamos lo que estaba a punto de suceder. Me incorporé rápidamente, con la mente en un torbellino. Esto no está bien, dije, aunque mi voz vaciló. Tienes que volver a tu habitación. No quiero, respondió, sus ojos fijos en los míos. No me importa si está mal. No puedo seguir fingiendo que no siento esto. Antes de que pudiera decir algo, levantó su mano y rozó mi mejilla. Su toque fue suave, casi reverente, y un escalofrío recorrió mi espalda. Mateo, por favor, susurré, mi voz quebrándose. Esto no. Pero se inclinó hacia mí, sus labios rozando los míos en un beso que era a la vez vacilante y decidido. Mi mente me gritaba que lo detuviera, que lo apartara, pero mi cuerpo no se movió. Por un instante, todo lo demás desapareció. El miedo, la culpa, lo imposible de la situación. Solo estaba Mateo, su toque, su calidez, su desesperación. Y en ese momento no pude obligarme a apartarme. El beso duró más de lo debido, más de lo que tenía derecho a durar. Los labios de Mateo eran suaves, vacilantes, pero detrás de ellos había una urgencia, una necesidad desesperada de cerrar el abismo que se había formado entre nosotros. Mi mente me gritaba que detuviera esto, que me apartara y pusiera fin a lo que claramente se estaba descontrolando, pero mi cuerpo me traicionó. Me quedé congelada en el momento, incapaz de reaccionar. Cuando finalmente se apartó, sus ojos buscaron los míos, llenos de una mezcla de miedo, anhelo y algo que parecía peligrosamente cercano a la esperanza. Mateo, dije, apenas en un susurro, no podemos, esto no está bien. Sé que está mal, me interrumpió con la voz temblorosa, pero no me importa. No puedo seguir fingiendo, mamá, no puedo seguir ocultando lo que siento. No lo dices en serio, repliqué, sacudiendo la cabeza. Estás confundido. Esto no es real. Es real, afirmó con firmeza, clavando su mirada en la mía. Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida. Sus palabras me golpearon como una ola, dejándome sin aliento y desorientada. Quería contradecirlo, decirle que estaba equivocado, pero la convicción en su voz y la honestidad cruda en su mirada hacían imposible negar que realmente creía lo que estaba diciendo. No sé qué hacer con esto, admití, mi voz quebrándose bajo el peso de la situación. No sé cómo arreglar esto. No tienes que arreglar nada, dijo, extendiendo su mano para tomar la mía. Su tacto era cálido, reconfortante, y contra mi mejor juicio hizo que mi pulso se acelerara. Solo déjame entrar, por favor. Aparté mi mano rápidamente, mientras una sensación de miedo mezclada con culpa llenaba mi pecho. Mateo, esto no tiene que ver con lo que quiero. Se trata de lo que es correcto, y esto no está bien. Él bajó la mirada, sus hombros se hundieron, y su voz fue apenas un susurro. Sé que piensas eso, pero también sé que no lo crees del todo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, firmes y llenas de convicción. Sentí una punzada de algo que no podía identificar por completo. Era culpa, vergüenza o la aterradora certeza de que una parte de mí no quería apartarlo. Permanecí en silencio por un momento, mientras una sensación inexplicable me recorría. Lo miré a los ojos y estoy segura de que él también lo notó. De repente la tensión entre nosotros cambió por completo, transformándose en algo completamente distinto a lo que nuestra conversación había iniciado. Su movimiento rápido confirmó lo que ambos habíamos sentido en los últimos días. Ese beso despertó algo en mí que no podía ignorar. Tras un silencio que se sintió eterno, hablé. «Bésame otra vez, Mateo». «¿Qué?», preguntó sorprendido. «Hazlo, Mateo. Como mencionaste antes, finge que haces lo que papá haría». Ya no pude contenerme. Algo en mí había cambiado.
y no iba a reprimirlo más. Mateo se inclinó hacia mí y nos besamos de nuevo. Esta vez fue diferente, más profundo, más intenso. Mientras me besaba sentí como sus manos me tocaban de una manera que no podía ignorar. Lo que comenzó como un beso se transformó en algo más, algo que no debía suceder, pero que no quería detener. No entraré en detalles, pero fue una experiencia intensa, algo entre lo sublime y lo doloroso. Era evidente que Mateo se había tomado su papel demasiado en serio. Lo noté en la forma en que pronunciaba mi nombre. Cuando todo terminó, nos quedamos tumbados en silencio, sin saber cómo procesar lo que había ocurrido. ¿Estás bien?, le pregunté finalmente. Sí, mamá, no te preocupes por mí. Déjame ir al baño un momento y luego deberíamos dormir. Eso es lo último que recuerdo con claridad antes de quedarme dormida. A la mañana siguiente me desperté temprano, con mi mente reviviendo lo ocurrido. Estaba a medio camino con mi taza de café cuando escuché pasos en las escaleras. No necesitaba girarme para saber que era Mateo. Su sola presencia llenaba la habitación. Buenos días, dijo en un tono suave, casi vacilante. Giré para mirarlo, ofreciéndole una pequeña sonrisa. Buenos días, hay café en la cocina. Él asintió y se sirvió una taza. Nos quedamos en silencio por un rato, una tensión palpable entre ambos. Finalmente no pude soportarlo más. Mateo, empecé dejando mi taza en la mesa, necesitamos hablar. Su cuerpo se tensó al girarse hacia mí. ¿Sobre lo de anoche?, preguntó, con la voz apenas audible. Sobre todo, respondí, necesito entender qué está pasando contigo, qué está pasando con nosotros. Él vaciló, bajando la mirada al suelo. No lo sé, admitió en un murmullo. Siento que he estado reprimiendo esto por mucho tiempo y no pude más. Sé que está mal, mamá. Sé que lo está, pero no puedo evitar cómo me siento. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Quería decirle que estaba equivocado, que lo que sentía no era real, pero la intensidad en su mirada decía otra cosa. Esto no era un pensamiento pasajero ni una confusión adolescente. Era algo más profundo, algo que me aterraba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Mateo, le dije con voz cautelosa, necesito que entiendas que esto que sientes es complicado y no es algo en lo que podamos simplemente actuar. Él asintió con una expresión marcada por el dolor. Lo sé, respondió en un susurro, pero eso no hace que desaparezca. El silencio volvió a llenar la habitación, pesado como una niebla densa. Quise consolarlo, decirle que todo estaría bien, pero no sabía cómo. Este era un territorio desconocido y sentía que caminaba por una cuerda floja, donde cualquier paso en falso podía ser fatal. El resto del día fue, como mínimo, incómodo. Mateo se encerró en su habitación la mayor parte del tiempo, mientras yo intentaba distraerme con tareas y recados. Sin embargo, cada vez que mi mente regresaba a la intensidad de su mirada tan cruda y vulnerable, sentía un nudo en el pecho. Por la tarde, mientras me sentaba en la sala con un vaso de whisky en la mano, Mateo apareció en el umbral de la puerta. Se veía vacilante, con las manos hundidas en los bolsillos, pero había una determinación en sus ojos que aceleró los latidos de mi corazón. ¿Puedo sentarme?, preguntó con una voz suave. Asentí, incapaz de negarme. Se acercó y se sentó en el sofá junto a mí, dejando un espacio prudente entre ambos. Lo siento, dijo tras un largo silencio, por hacer que todo esto sea raro. No quería hacerlo, simplemente no sabía cómo manejarlo. Lo sé, respondí con voz serena. Está bien, encontraremos la manera de solucionar esto. Me miró entonces con una vulnerabilidad en sus ojos que hizo que mi pecho doliera. ¿Me odias?, preguntó en un susurro casi inaudible. Claro que no, dije inmediatamente, colocando una mano sobre su hombro. Nunca podría odiarte, Mateo. Eres mi hijo. Él se estremeció ligeramente al escuchar la palabra hijo, pero no se apartó. En lugar de eso, se inclinó hacia mi toque, relajando los hombros por primera vez en días. Solo quiero estar cerca de ti, dijo con la voz temblorosa. No me importa cómo, solo te necesito. Sus palabras rompieron algo dentro de mí y lo atraje hacia un abrazo, sosteniéndolo con fuerza mientras enterraba su rostro en mi hombro. Estoy aquí, susurré, siempre estaré aquí. Por un momento todo pareció estar bien, como si pudiéramos superar esto y reconstruir nuestra relación. Pero cuando se separó y me miró con lágrimas contenidas en sus ojos, la familiar tensión volvió a colarse entre nosotros. Gracias, dijo suavemente, con una voz cargada de emoción,
por no rendirte conmigo. Asentí con la garganta tan apretada que no pude responder. Mientras se levantaba para irse, extendí la mano y tomé la suya, deteniéndolo. Mateo, dije en un susurro, resolveremos esto juntos. Él sonrió, una sonrisa tímida pero esperanzadora, que llenó mi pecho de calidez. Lo sé, respondió. Mientras se alejaba no pude sacudirme la sensación de que nuestra historia estaba lejos de terminar. Las líneas que habíamos trazado ya comenzaban a desdibujarse, y aunque no sabía qué nos deparaba el futuro, una cosa era segura: nada volvería a ser como antes. ¿Estuvo mal lo que hice siendo su madre? No lo sé, para ser honesta. ¿Qué opinas tú? Déjame saberlo en los comentarios.